Era una noche fría de invierno, cuando después de terminar mis actividades del día, me fui a refugiar en mi habitación. Me postré en mi cama y encendí la televisión para ver películas en una plataforma de streaming. Pronto, el sueño me venció, quedando encendida la televisión mientras la película se seguía reproduciendo. De repente, me percaté de que me había quedado dormida, así que busqué el control de la televisión para apagarla y seguir con mi descanso. Fue entonces que me di cuenta de que la película que estaba viendo ya había terminado y en su lugar otra película se reproducía, pero era extraña. En la escena había un lugar parecido a una iglesia. En ella había un grupo de personas, de mujeres y hombres. Había velas y repetían algo que no podía entender y no podía identificar el idioma. La escena se volvía tétrica cuando la gente comenzaba a gritar y tener expresiones de horror en sus rostros. Tal escena me incomodó, así que tomé el control para apagar la televisión. Habiendo hecho eso, me volví a acomodar para seguir durmiendo. Sin embargo, al volver a despertar por un momento, me di cuenta de que la televisión estaba encendida. Estaba completamente segura de que la había apagado, pero lo más desconcertante de ello no era la televisión encendida, sino la escena. Esta vez la escena estaba enfocada en una cocina, especialmente en una mesa redonda. No había personas en la escena, pero se escuchaban voces no muy lejos, como de personas teniendo una conversación en un idioma que no podía entender ni identificar. Pronto me di cuenta de que la película no pertenecía a la plataforma de streaming que estaba viendo o a un canal de televisión. De pronto, un disparo se oyó, mientras que al mismo tiempo, una cabeza de una mujer de aproximadamente 35 años caía en la mesa redonda de la escena. La sangre salpicó no solo el lugar de la escena, sino también en la cámara que grababa tal escena, cubriendo un poco la pantalla. Me levanté de inmediato y apagué el televisor. Incluso desconecté el cable de la televisión de la corriente de luz. Salí de mi cuarto y me dirigí a la sala. Aquella escena me dejó con una sensación muy extraña. Fue algo que me hizo sentir algo muy malo. Me empecé a sentir incómoda e insegura en mi propio hogar. Lamentablemente vivía sola y ni siquiera una mascota tenía para hacer mi compañía. Intenté distraerme cocinando algo para cenar, hotcakes. No obstante, la extrañeza de la situación ocurrida me generaba mucha ansiedad e incertidumbre, así que traté de darle una explicación lógica. Y entonces eso hizo sentirme un poco más tranquila. Comí mis hotcakes y decidí darme una ducha para relajarme. Ya más tranquila, me volví a acostar en mi cama. Tomé mi celular y comencé a checar mis redes sociales, lo cual me ayudó aún más a ignorar lo sucedido. Comencé incluso a reírme de los memes que veía. Sin embargo, mi tranquilidad pronto se vio interrumpida cuando la televisión se encendió nuevamente, dando paso a una nueva escena, en la cual había un piano siendo tocado por un hombre cuyo rostro estaba parcialmente escondido por un antifaz. La melodía que tocaba era entre melancólica y desconcertante. Intenté apagar la televisión, pero me acordé que ya había desconectado el televisor previamente. No tenía sentido que aquel aparato estuviera encendido. El pianista de la nada explotaba, dejando sangre por todas partes en aquella escena. Entonces, en un acto de desesperación, tiré la televisión al suelo y la pateé hasta romperla. Solo así, aquel momento tan oscuro y real dejó de ocurrir. Pero algo en el ambiente me advertía que algo había dejado de estar bien desde hacía ya varias horas. La atmósfera ya no se sentía igual. Estaba en mi casa, pero me sentía ajena a ella. Me empecé a sentir observada y eso me daba mucho miedo. Salí de mi habitación corriendo hacia la puerta de la entrada de mi casa, intentando huir de mi propia casa. Pero antes de llegar a la puerta tropecé. Y entonces, lo que sucedió seguido de eso me confundió de tal manera que me hizo sentir que yo era la próxima escena. Unas risas comenzaron a escucharse retumbando en mis oídos. Aquellas risas me hicieron recordar programas de comedia que solían usarlas. Sentí que mi destino ya estaba escrito. Yo era la próxima escena de esa cadena enferma. ¿Cómo es que había llegado a ese momento? ¿Quién era yo? Mi existencia perdía significado en cada segundo que pasaba. Cámaras, luces y micrófonos surgían de la nada como si mi hogar
ahora solo fuera un simple set de grabación. En aquel macabro escenario, mi realidad se deshacía como un sueño lúgubre. Las risas atroces se intensificaban, acompañadas por la sensación de que mi vida había dejado de ser mía. Las luces brillaban con crueldad, revelando un cruel espectáculo donde yo era la protagonista involuntaria. Entre las risas y las cámaras, perdí todo sentido de tiempo y espacio. Mi existencia, una vez anclada en la seguridad de mi hogar, se había convertido en un juego distorsionado, una pesadilla interminable. ¿Quiénes eran los arquitectos de este macabro espectáculo? ¿Por qué yo? Las risas alcanzaron su clímax, y en un instante de terror comprendí que mi destino estaba sellado. No había escapatoria, ni explicación lógica. Mi vida, antes plena de rutinas cotidianas, se desvanecía en un surrealista episodio de horror. Y así, entre la oscuridad y el caos, me sumergí en la certeza de que mi realidad había sido retorcida hasta convertirse en un capítulo incomprensible en el siniestro libro de un destino que, desde el principio, parecía haber sido escrito por manos que no eran las mías. Esta historia busca recordarnos que, incluso en la cotidianidad, lo inesperado y lo siniestro pueden acechar. A veces, la realidad se desdibuja, revelando aspectos oscuros de nuestra existencia. La precaución y la atención a nuestras percepciones pueden ser nuestro único escudo ante un destino perturbador.